Buenos días o buenas tardes a todos. Mi nombre es Jimena Domínguez. Estoy haciendo la práctica docente nivel superior en la cátedra de Cálculo Diferencial e Integral 2 y vamos a resolver un ejercicio de la práctica número 4 que trata de derivadas en funciones de varias variables. El ejercicio que vamos a resolver es el ejercicio 30, que consta de dos ítems. El primero nos pide hallar tres números positivos cuya suma sea 12, de tal modo que la suma de sus cuadrados sea mínima. Entonces nosotros nos vamos a tomar tres números, x, y z, tales que esos números son positivos y su suma da 12. Y queremos que la suma de sus cuadrados sea mínima, es decir, hallar los números x, y z para los cuales la función f de x, y z, que es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, alcanza su mínimo valor. Para ello utilizaremos el método de multiplicadores de Lagrange, pues este método nos sirve para determinar los valores máximos y mínimos de una función f de x, y z sujetos a la restricción de una superficie de nivel g de x, y z igual a k, suponiendo que estos valores extremos existen y que el vector gradiente de la función g es distinto de 0 en la superficie g de x, y z igual a k. Notemos que nosotros tenemos esta restricción g de x, y z igual a un k en nuestro problema, porque dijimos que sean tres números que son positivos y la suma de ellos da 12. Queremos hallar esos números para los cuales f de x, y z alcanza su mínimo valor. Entonces queremos hallarle un extremo a una función f de x, y z sujetos a la restricción x más y más z igual a 12. X más y más z es nuestra g de x, y z y k es igual a 12. Y la función f es la función a la que le vamos a hallar su valor extremo. Entonces determinemos los valores de x, y z y lambda tales que el vector gradiente de f de x, y z es igual a lambda por el vector gradiente de g de x, y z. Empecemos por hallar el vector gradiente de la función f, que es igual a la derivada parcial de f respecto de x, la derivada parcial de f respecto de y la derivada parcial de f respecto de z. Teniendo en cuenta que la función f de x, y z es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, vamos a hallar las derivadas parciales. La derivada parcial de f respecto de x va a ser 2x, la derivada parcial de f respecto de y va a ser 2y, y la derivada parcial de f respecto de z va a ser 2z. Por lo tanto, el vector gradiente de f es igual a 2x, 2y y 2z. Para el vector gradiente de g, que es igual a la derivada parcial de g respecto de x, la derivada parcial de g respecto de y, la derivada parcial de g respecto de z, sabiendo que g de x y z es igual a x más y más z, vamos a hallar sus derivadas parciales, que son sus componentes. La derivada parcial de g respecto de x es 1, la derivada parcial de g respecto de y también es 1, y la derivada parcial de g respecto de z también es 1. Por lo tanto, el vector gradiente de la función g es igual a 1, 1, 1. Luego, el vector gradiente de f igual a lambda por el vector gradiente de g va a ser 2x, 2y, 2z igual a lambda por 1, 1, 1. Podemos armar este sistema de ecuaciones donde vamos a igualar componente a componente. 2x igual a lambda por 1, que es lambda, 2y igual a lambda por 1, que es lambda, y 2z igual a lambda por 1, que es lambda. Y sujetos a la restricción x más y más z igual a 12. Entonces le vamos a llamar 1, 2, 3 y 4 a cada una de estas ecuaciones respectivamente. Y vamos a multiplicar a 4, la expresión en 4, miembro a miembro por 2. De modo que nos va a quedar 2x más 2y más 2z igual a 24. Podemos reemplazar 1, 2 y 3 en 5. Recuerden que 1 era igual a 2x, era 2x igual a lambda, 2y igual a lambda y 2z igual a lambda. En 5. Entonces nos va a quedar, como dije antes, 2x igual a lambda, 2y igual a lambda, 2z igual a lambda.
lambda más lambda más lambda igual a 24. Esto es 3 lambda es igual a 24, de donde lambda es igual a 8. Si lambda es igual a 8, las ecuaciones en 1, 2 y 3 nos quedan 2x igual a 8, 2y igual a 8 y 2z igual a 8. Que esto es lo mismo que decir que x es igual a 4, y igual a 4, z igual a 4, simplificando en cada una de estas ecuaciones por 2. Es decir, hemos encontrado el punto P0 igual a 4, 4, 4. Hallemos la función valuada en el punto P0, es decir, la función en 4, 4, 4. Recordemos que la función f es elevar a cada componente al cuadrado y sumarlas. Entonces vamos a tener 4 al cuadrado más 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es igual a 48. Deberíamos ver que f tiene un mínimo en P0. Como el método de Lagrange proporciona puntos donde hay extremos, es suficiente tomar otro punto P1 tal que ese punto sea distinto del 4, 4, 4, la suma de las componentes de ese punto sea igual a 12 y probar que la función f evaluada en P1 es mayor que la función f evaluada en P0. Es decir, la imagen de P1 por medio de f es mayor que la imagen de P0 por medio de f, para concluir que en el punto 4, 4, 4 hay un mínimo. Tomemos, por ejemplo, el punto P1, que es igual a 2, 6, 4, el cual la suma de sus componentes efectivamente da 12. 2 más 6 más 4 es igual a 12. Y ahora hallemos la imagen de P1 por medio de f, es decir, la imagen del 2, 6, 4 por medio de f, que esto va a ser igual a 2 al cuadrado más 6 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es 56. Claramente, la función, la imagen del punto 444 por medio de f es menor que la imagen del punto 264 por medio de f. Por lo tanto, en 444 hay un mínimo de f y es absoluto. Por otro lado, tenemos el ítem 2i, que nos pide demostrar que el rectángulo con área máxima de todos aquellos que tienen perímetro constante P es un cuadrado. Tenemos la siguiente situación. Tenemos un rectángulo, le vamos a llamar a su base x y a su altura y. Y sabemos que el área del rectángulo se calcula como su base por su altura, en este caso x por y el perímetro del rectángulo se calcula como 2 por la base más 2 por la altura, y en este caso en el enunciado nos dice que su perímetro es constante y es igual a P. Otra vez vamos a utilizar el método de multiplicadores de Lagrange. Veamos que tenemos la función f de xy igual a x por y tenemos la función g de xy, que es igual a 2x más 2y, que está restricta a ser igual a P. Debemos hallar x e y tales que f de x y sea máxima, siendo x igual a y, porque cuando sea x igual a y vamos a estar en el caso particular de que el rectángulo es un cuadrado, y sujeto a la restricción 2x más 2y igual a P. Entonces utilizaremos el método de multiplicadores de Lagrange para hallar dichos valores. Hallemos entonces el vector gradiente de la función f de xy, siendo f de xy igual a x por y. La derivada parcial de f respecto de x en xy es igual a y la derivada parcial de f respecto de y en xy es igual a x. Por lo tanto, el vector gradiente de la función f es igual a x y a ix. Ahora, hallemos el vector gradiente de la función g, siendo g de xy igual a 2x más 2y. La derivada parcial de g respecto de x en el punto de xy es igual a 2 y la derivada parcial de g respecto de y en xy es igual a 2. Entonces, encontremos x, y lambda tales que el vector gradiente de f sea igual a lambda por el vector gradiente de g. Es decir, y x sea igual a lambda por 2, 2.
obtenemos el siguiente sistema. Y igual a 2 lambda, que es la primera componente. La segunda componente, x, igual a la segunda componente del otro punto, que es 2 lambda, restrictos en a2x más 2y igual a p. Le vamos a asignar un número a cada ecuación. Y de 1 y de 2 vemos que x es igual a y. Es decir, la base y la altura del rectángulo tienen la misma medida, por lo cual ya nos encontramos en el caso particular de que ese rectángulo es un cuadrado. Entonces nos falta encontrar x y lambda de modo que el área de ese cuadrado sea máxima. Si reemplazamos 1 y 2 en 3, nos queda que 2 por 2 lambda más 2 por 2 lambda es igual a p. Es decir, 4 lambda más 4 lambda es igual a p, o lo que es lo mismo, 8 lambda es igual a p, de donde lambda es igual a p sobre 8. Si lambda es igual a p sobre 8, x, que es igual a y, que es igual a 2 lambda, va a ser igual a 2 por p sobre 8, igual a p sobre 4. Por lo tanto, obtenemos el punto p sobre 4, p sobre 4. Faltaría ver que en este punto hay un máximo de f de x, y. La imagen del punto p sobre 4 por medio de f es igual a p sobre 4 por p sobre 4, que esto es igual a p al cuadrado sobre 16. Entonces, tomemos otro punto x, y que pertenezca al dominio de la función f, tal que ese punto sea distinto del p sobre 4 y p sobre 4, por lo que x va a ser distinto de y. Y además, x es distinto de p sobre 4 e y es distinto de p sobre 4. Consideremos el punto p sobre 6, p sobre 3, que es distinto de p sobre 4, p sobre 4, que verifica que 2x más 2y es igual a 2 por p sobre 6 más 2 por p sobre 3. Si simplificamos este 2 con este 6 nos queda p sobre 3 más 2p sobre 3, que esto es igual a p. Y veamos que f, la imagen del punto p sobre 6, p sobre 3 por medio de f es menor que la imagen del punto p sobre 4, p sobre 4 por medio de f. La imagen del punto p sobre 6, p sobre 3, que es igual al producto de sus componentes, es p sobre 6 por p sobre 3, que va a ser igual a p al cuadrado sobre 18. Es claro que la imagen del punto p sobre 6, p sobre 3 por medio de f es menor que la imagen del punto p sobre 4, p sobre 4 por medio de f. Por lo tanto, en el punto p sobre 4, p sobre 4, f alcanza su valor máximo. Es decir, el rectángulo con área máxima de todos aquellos que tienen perímetro constante p es un cuadrado. ¿Qué es lo que queríamos demostrar?